Seguir en sintonía con AN7 Amanecer. En esta ocasión en AN7 Conversa vamos a tener un diálogo muy interesante ya que culminó el proceso de campaña, el proselitismo político, como contemplan las leyes electorales, y vamos a conversar con el señor Isidoro Santana, ex coordinador de Participación Ciudadana y también ex ministro de Economía. Muy buenos días. Bueno, placer, sí. Cuéntenos, don Isidoro, ya culminó el proceso de campaña ayer a las 12 de la medianoche o hoy a las 12 de la medianoche. ¿Cómo usted pudiera valorar todo este proceso de campaña que ustedes en sus informes aseguraron que fue un proceso que inició a destiempo? Sí, bueno, yo diría que en general la campaña que hemos tenido este año ha sido mejor que en ocasiones anteriores, pero todavía con muchas fallas, entre ellos el hecho de tener una campaña tan larga. Tan larga, eso es completamente innecesario y es poco común, porque ya en la mayoría de los países eso se ha venido limitando. De hecho, en República Dominicana también está más limitada desde el punto de vista legal, pero en la práctica la mayor parte de las organizaciones políticas y de la dirigencia partidaria pues no le hacen mucho caso a lo que digan las leyes, y las autoridades electorales que han tratado de aplicar mejor las leyes, pero en ese aspecto no han tenido el suficiente control de la actividad de la campaña, y digamos que eso de que estemos tanto tiempo en campaña es una de las cosas que, digamos, afea el proceso. Pero fuera de eso es un proceso llevado más o menos bien. Sin embargo, aunque fue un periodo de campaña largo, fuera de lo que contemplan las leyes electorales, ciertamente la propia legislación electoral habla y da plazos para que los partidos políticos comiencen a activar de manera activa. Tanto así que creo que en este periodo eleccionario hay partidos, habían partidos que hicieron incluso procesos internos fuera de lo que contemplaban los plazos electorales. Sí, de hecho ya hubo partidos que escogieron sus candidatos con mucha antelación a la fecha en que estaban previstos, y las autoridades electorales no, bueno, se lo permitieron, porque en realidad eso debería estar sujeto a los plazos que disponga la ley. En ese momento se dijo que las propias leyes electorales no contaban con las garras suficientes para que la Junta pudiera funcionar de manera coercitiva y evitar que existieran estas violaciones de manera reiterada por parte de los partidos políticos. ¿Las leyes contemplan garras suficientes para que la Junta pueda...? A mí no me gusta mucho opinar sobre leyes porque no es mi área, ¿no? Sí. En Participación Ciudadana tenemos, bueno, somos un grupo amplio de gente y tenemos muy buenos abogados, pero yo no lo soy. Pero yo creo que en este país somos muy dados a, digamos, a escudarnos en las limitaciones de las leyes para no cumplir las cosas cuando hay que cumplirlas. Yo no creo que eso sea así. Sencillamente las autoridades no querían crearse problemas con los partidos y los dejaron actuar al margen de las leyes en esos aspectos, tomando en consideración que eso son violaciones que no son tan grandes desde el punto de vista de lo que significa el proceso electoral. Es decir, eso no impide que se pueda llevar a cabo el proceso electoral de manera más o menos bien. Ustedes elaboraron 4 informes en este proceso. 4 informes, recuerdo que fui al último y habían denuncias reiteradas. Por ejemplo, campaña a destiempo, que se evitara la compra de cédula, que se evitara la colocación de carpas a las afueras de los recintos electorales. ¿No temen ustedes que este tipo de acciones que cometen los simpatizantes, los propios partidos políticos, se siga haciendo a 3 días de las elecciones? Denuncias que ustedes lo han hecho por años, son reiterativas. Sí, déjame decirte,
Una de las cosas buenas es que el proceso de observación electoral que hace Participación Ciudadana comienza con mucha antelación para incluir todo lo que sean las precampañas, la escogencia de candidatos, la campaña propiamente y las elecciones propiamente tal. Eso significa que muchas de las irregularidades que se van viendo se van denunciando con antelación, con suficiente tiempo, para que las autoridades vayan haciendo las correcciones de lugar. Durante este proceso encontramos que en general el proceso electoral fue mucho mejor que en ocasiones anteriores. Eso hay que reconocerlo hasta ahora. ¿En cuáles aspectos? Pero siempre todavía conservando cosas malas de procesos viejos. Entre ellos, uno de esos es eso de la compra de voto o la compra de cédula. Otro es la realización de actividades proselitistas, incluso el propio día de las elecciones, como ocurrió en las municipales. Otra es el exceso de publicidad gubernamental y el uso de recursos del Estado en beneficio del poder, ¿no? Es decir, y todas esas cosas fueron muy bien denunciadas en el informe que se hizo a raíz de la observación de las elecciones municipales, y la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral comenzaron a hacer correcciones en base a lo observado en ese proceso, de modo que nosotros confiamos en que muchas de esas cosas no van a tener lugar en el próximo domingo. Es decir, con las medidas que ha tomado tanto la Junta Central Electoral, la Fiscalía de Delitos Electorales, el propio Tribunal Superior Electoral, de hacer que no se permita proselitismo a 20 metros de los recintos electorales, a evitar que las personas tengan gafetes, a tener una policía militar más activa. Esto garantiza que esos flagelos que ustedes han denunciado por décadas, porque son delitos viejos que todavía pernotan acá en la actualidad, tener la presencia militar en los recintos electorales de manera más activa, ¿podría prever que esto no se cometa? Yo diría que sí. Al fin de cuentas siempre va a depender mucho de la rigidez con que las autoridades asuman el cumplimiento de las responsabilidades, incluyendo la policía electoral. En las elecciones de febrero, la excusa era que los policías solo están ahí para mantener el orden dentro del colegio electoral. Pero la mayor parte de las irregularidades que se detectaron no tuvieron lugar dentro del colegio electoral, sino en los alrededores. Entonces, después de eso se han tomado una serie de decisiones, se han dado una serie de instrucciones que nosotros confiamos en que van a corregir los problemas. Siempre, en todas las elecciones hay irregularidades, Déjame decirte que las primeras elecciones que nosotros observamos, yo era coordinador general en este momento, en aquel momento, y de eso hace... ¿Qué elecciones? ¿92? ¿La del 90? 96. 96. Y a esta hora, ya a mí me tenía la cabeza vuelta loca llamando de irregularidades, de cosas que ocurrían en colegios electorales en cualquier lugar del país, pero eran cosas pequeñas que si nosotros no hubiéramos tenido un entrenamiento adecuado a raíz de la experiencia de otros países, bueno, pues hubiéramos hecho un escándalo al iniciar el día, cuando en realidad lo que estaban ocurriendo eran cosas tan elementales como que un presidente de mesa llegó tarde, como que dos personas se fajaron a dar trompones o cosas de ese tipo, pero que no afectaban
el resultado de las elecciones. Y lo que confiamos es que si hay algunas irregularidades en estos casos, porque siempre va a haber algunas, pero que de ninguna manera pongan en entredicho la voluntad popular y en general el resultado de las elecciones. Todavía ayer, que era jueves, había un partido político que estaba publicando encuestas y lo hizo a través de un medio de circulación nacional, un periódico impreso. Cuando le preguntamos al presidente de la Junta, aseguró no tener conocimiento del mismo, se le enseñó la imagen, y lo digo porque estuve presente. ¿Debería haber un tipo de sanción para ese partido político? Porque sí, era hasta el día 10 la publicación de encuestas. Yo supongo que sí, y yo supongo que eso deben ser cosas que tomen en cuenta digamos, la Procuraduría Especializada para los Delitos Electorales y la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, cada uno en lo que le competa. Yo no te puedo decir ahora mismo que lo van a hacer, pero entiendo que si eso ocurrió, y mira, yo no estaba enterado de eso que tú dices, si eso ocurrió, es lógico que se tomen decisiones, porque si se siguen permitiendo que cada quien actúe como chivo sin ley, entonces nunca vamos a llegar a resolver los problemas de los procesos electorales. Y mira que yo tengo que reconocer que hemos avanzado. Sí, es decir, las elecciones hoy y las elecciones 2 a 3 décadas atrás, hay una diferencia del cielo a la tierra. Ustedes en el último informe, un dato que quiero traer a colación, es el desborde en el gasto de publicidad. Usted aquí quedó plasmado, y lo tengo por ahí en mi cubículo, que el partido de gobierno gastó 107 millones de pesos en este mes para el tema de la colocación de publicidad, seguido de otro partido de oposición, y así sucesivamente. ¿No es excesivo el gasto de publicidad que hacen los partidos políticos para promover sus candidaturas, para promover candidatos? En el caso del partido oficialista, de parte de la oposición, existió la denuncia de que eran con dinero del Estado Dominicano. Bueno, vamos a ver. Creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es la publicidad de los partidos y lo que es la publicidad del Estado en favor del partido de gobierno. Es un pedazo, sí, pero se entrelazan, sí, se pueden entrelazar. Sí. La cifra a que te refieres se refiere a la publicidad institucional del partido, sí, en los medios. Siempre aquí eso es excesivo. Pero lo que nosotros más hemos llamado la atención no es tanto a eso, sino al exceso de publicidad gubernamental sobre cosas que no son propiamente de las elecciones, pero que tienen que ver con las elecciones. Vamos a ver. Los gobiernos necesitan en todas partes pagar publicidad porque tienen que informar a la ciudadanía de los programas públicos, sobre todo en aquellas cosas en que el ciudadano debe estar adecuadamente informado para que pueda, digamos, beneficiarse o respetar cuando se trata de disposiciones gubernamentales. Pero resulta que una cosa es, por ejemplo, la publicidad que se hace, vamos a poner, por ejemplo, para informar a la gente sobre enfermedades, sobre pandemias, sobre epidemias, o sobre educación, o sobre estadísticas, o cosas de ese tipo, o sobre tránsito, que la publicidad que se vive haciendo para hacer propaganda a las actividades de las instituciones públicas y mostrando como logros gubernamentales todo lo que hace un funcionario o una institución pública, en lo cual en República Dominicana se gasta una impresionante cantidad de dinero que al fin de cuentas lo que se está haciendo es promoviendo la figura del partido que está, las figuras del partido que está en el poder, y eso afecta el resultado de las elecciones. Hay una denuncia
no una denuncia, sino un comentario que hizo el expresidente Medina, llamando a prácticamente a la violencia para muchos. Fue lo que dijo el presidente Medina, a desbaratar las carpas y a defender el voto con la vida. Este tipo de discurso ¿no es un poco grave, teniendo unas elecciones ahí a la vuelta de la esquina? Bueno, mucha gente entendió que eso fue un lapsus que no debió haber ocurrido nunca. Afortunadamente, la Junta Central Electoral prohibió el establecimiento de carpas en los alrededores de los colegios electorales y en consecuencia, pues, bueno, de hecho, eso no debió existir nunca, vamos a ser claro. Pero ahora fue prohibido muy explícitamente, de forma tal que vamos a confiar en que eso no va a haber carpas ni ningún tipo de caseta promocionales cerca de los colegios electorales y por tanto que nadie venga a armar ningún tipo de desorden con ese motivo, porque eso se presta a violencia y esa cosa. Pero de todas maneras, yo no creo. El proceso electoral ha sido muy pacífico y no creo que eso va a cambiar el día de las elecciones. ¿Qué hará Participación Ciudadana el día de las elecciones? Recuerdo que para las municipales desplegaron una gran cantidad de observadores y rindieron 2 informes, uno a las 12 del mediodía y otro, si mal no estoy, 7 de la noche. Sí. ¿Qué pasará el domingo con Participación Ciudadana, el papel que va a jugar durante todo el proceso? Mira, para estas elecciones, Participación Ciudadana va a ser una observación integral como ha hecho en la mayoría de los procesos que conocemos, excepto lo del conteo rápido que habitualmente hacíamos. Eso no se va a hacer este año porque se entiende que ya eso es innecesario. En realidad ya el conteo de la propia Junta Central Electoral es tan rápido. 8:30 será el primer boletín. Exacto, que lo que hacía Participación Ciudadana. Y además nadie desconfía de que la Junta Central Electoral lo va a hacer bien, pero todos los demás se va a hacer. ¿Qué significa eso? Participación Ciudadana va a tener alrededor de 1.500 a 1.600 personas. La mayor parte de ellos apostados en los colegios electorales, desde el momento en que abre hasta que cierra, para informar todo lo que ocurra en el colegio, pero otra parte en los alrededores del colegio o dando vuelta por un determinado perímetro para informar lo que se ve por los alrededores. Todo eso se va reportando conforme un formulario a un lugar donde esa información se va procesando y después que se procese hay un equipo analizando los datos para ver en qué medida cualquier situación denunciada, cualquier irregularidad puede considerarse como algo que atente contra la integridad de las elecciones para informar a la ciudadanía y obviamente eso se hace desde el principio para dar tiempo a que las autoridades electorales tomen las medidas del lugar porque se les va informando inmediatamente lo que se va viendo, para que corrijan lo que haya que corregir. ¿Los informes serán a las 12 nueva vez y 7 de la noche? Sí, bueno, normalmente se hace uno al mediodía, pero en función de la prontitud con que los observadores vayan reportando y se vaya procesando la información, normalmente eso no está a las 12. Yo no te puedo decir exactamente a qué hora se van a hacer, pero generalmente se hace a la 1 o a las 2. Y después otra, después que ya haya cerrado el proceso, que casi siempre eso termina, se termina conociendo, procesando la información entre 7 y 8 de la noche. ¿Existe algún tipo de coordinación entre los observadores nacionales y los observadores internacionales? Hay más de 400 observadores internacionales, OEA, UNIORE, COPAL, entre otros.
¿Existe esta coordinación entre ustedes? Sí, generalmente existen. Las misiones que vienen, que yo creo que son muchas y demasiado voluminosas para lo que se necesita en este 85 país. de la OEA llegaron ayer. Sí, Antes de ayer. pero de todas maneras las misiones se reúnen con participación ciudadana, ven lo que estamos haciendo, escuchan nuestras opiniones y nosotros la de ellos también. De modo que hay generalmente un alto grado de observación. Y al final, ellos se nutren más de del trabajo que hace Participación Ciudadana, porque Participación Ciudadana observa más. Sencillamente porque tiene mucho tiempo en eso, está aquí permanente, mientras que ellos vienen apenas unos días. Pero al final es útil el trabajo que hace uno y otro, y sí se lleva a cabo cierto grado de coordinación. ¿Ustedes se han podido sentar en una mesa de planificación con el nuevo fiscal electoral? Y hago la pregunta porque se anunció una plataforma por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales donde la ciudadanía podrá colgar sus denuncias y si está pasando algún tipo de delito electoral en los recintos electorales. Y habrán diseminados en todo el país 125 fiscales que estarán dando seguimiento al cumplimiento de la resolución 2024 de la Junta y también de las leyes electorales. ¿Ha habido esa coordinación entre Participación Ciudadana y la Fiscalía de Delitos Electorales? Sí. De hecho, se han hecho reuniones y permanentemente algunas personas de Participación Ciudadana están en contacto tanto con la Procuraduría para Delitos Electorales como con la Junta Central Electoral, con el Tribunal Superior Electoral. En mi caso particular, como esa no es mucho mi área, yo eso prefiero dejárselo a los abogados, que tenemos bastante en la institución y muy buenos, de modo que ellos, en grupos de participación ciudadana, se han reunido y están en permanente contacto. Pero vamos Ahora, a ver. Sí. En adición a esto, Participación Ciudadana tiene desde hace mucho una plataforma que se llama Atento con tu voto, Sí. que es un medio puesto a disposición de todos los ciudadanos en cualquier lugar del país para que todo tipo de irregulares que puedan ver y delitos electorales lo denuncien por esa vía y eso se transmite inmediatamente a la Procuraduría especializada. De hecho, porque como decía, esa plataforma existe desde hace un buen tiempo, lo que es nuevo ahora es la existencia de la Procuraduría, porque antes eso servía como un medio para hacer denuncias, pero ahora no, ahora va a haber una autoridad que va a estar tomando nota y si tiene que llevar a la justicia a las personas que cometan los delitos, pues supongo que lo van a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar, sí, de algo que usted sabe, es de economía. Se dice que se hace evidente y necesario, e inminentemente necesario, una posible reforma fiscal. ¿Qué de cierto es esto? Y si ciertamente el gobierno que ingrese a partir del domingo, o se mantiene o ingrese uno nuevo, deberá hacer una reforma fiscal en estos 4 años. Mira, todo lo que yo te diga sobre ese tema escapa completamente a, digamos, la parte de participación ciudadana. De manera particular. Eso es. Vamos a hablar aquí con el economista. Estás preguntando cosas que yo te puedo responder en términos profesionales y lo que creo como ciudadano dominicano, pero que no necesariamente reflejan los puntos de vista de participación ciudadana. Así es. Mira, desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo hace más de una década, se planteó, y eso se aprobó con una ley, la necesidad de que se llevara a cabo un pacto fiscal. Ahora, llevar a cabo un pacto fiscal es algo difícil y con costos políticos enormes, por lo cual los gobiernos siempre lo están rehuyendo. Hasta ahora el país ha vivido sin ello y ha vivido
más o menos bien, en el sentido de que no se ha presentado ninguna crisis, pero lo único seguro es que tarde o temprano se va a presentar si no se resuelve el problema fiscal. ¿Y qué es lo que significa eso? Que la ausencia probablemente no sea pacto, o por lo menos un pacto en el sentido en que la Estrategia Nacional de Desarrollo lo concibió. Algún tipo de negociación tendrá que haber. Pero que sí habrá que hacer reformas fiscales importantes, por muchísimas razones. Te voy a decir. Lo primero es que el país no puede seguir acumulando deudas tras deudas cada año, porque va a llegar un momento en que no va a encontrar quien esté dispuesto a seguírsela financiando. Lo segundo es que el costo de los intereses de esa deuda absorbe una parte muy grande del presupuesto nacional que tendrían que estarse dedicando a la provisión de servicios a la ciudadanía y de infraestructura. Lo tercero es que República Dominicana convive con calidad de servicios públicos extremadamente bajos para lo que se esperaría de un país de ingreso medio y medio alto, como somos calificados por los organismos internacionales, y que no es propio de un país así convivir con niveles de servicio de salud, de tránsito, de agua potable, de suciedad en las calles, ríos y avenidas, cañadas, todo ese tipo de cosas. Y eso hay que buscarle soluciones y requiere soluciones fiscales. En adición a todo eso, tenemos gobiernos municipales que no son más que entelequia, que no pueden proveer lo que las comunidades necesitan, justamente porque no hay recursos suficientes. Hay varias otras cosas que hay que buscarle remedio, como el caso de la proliferación de leyes que especializan fondos gubernamentales y que provocan que cada año el presupuesto público tenga que asignarse tanto para fulano, tanto para fulano, tanto para fulano, y al final lo que queda para las cosas fundamentales es una miseria. Es decir, todo eso hay que buscarle una solución. El problema, o que la situación que se presenta es que hace falta más recaudación, o quitar también exoneraciones a las grandes empresas que existen. Bueno, lo que pasa es que eso es parte del tema. Es decir, la realidad es que cuando se analiza el sistema tributario dominicano, los impuestos que hay en República Dominicana son más o menos los mismos que hay en otros países. Pero con eso ellos recaudan mucho y nosotros recaudamos poco. Y gran parte del problema viene del exceso de exenciones que hay en el sistema, y eso es una de las cosas más difíciles de quitar, porque siempre choca con múltiples intereses, pero es necesario que lo resolvamos. Bueno, ahí está lo dicho por don Isidoro Santana, es coordinador de Participación Ciudadana. Hay una plataforma que quiero recalcar, Atento con tu voto. Esa es la plataforma que va a utilizar Participación Ciudadana este próximo domingo para que usted, que vaya a ejercer su derecho al voto de manera cívica, de manera pacífica, un deber ciudadano, si ve cualquier tipo de delito electoral, pueda colgar su denuncia a través de Atento con tu voto, y ahí habrá un equipo de Participación Ciudadana que estará dando seguimiento. Habrán 1.500, 1.600 observadores de parte de este organismo nacional observando todo el proceso, y 2 informes que de manera tradicional emite Participación Ciudadana. Nosotros hacemos nueva vez el llamado a toda la población a que acuda a las urnas a ejercer su derecho al voto por el candidato que usted entienda, pero hay que hacer cumplir lo que contemplan nuestro marco legal. Es un deber ciudadano ejercer su derecho al voto de manera tranquila, pacífica, y también asegurar y volver a recalcar, porque no nos podemos cansar, don Isidoro, no se deje comprar su voto, no se deje comprar su conciencia, ejerza este derecho
de manera libre por quien usted entienda que le represente. Es lo que tenemos, don Isidoro. Mira, eso de vender el voto, eso de vender su conciencia por chele, es una de las cosas más deleznables que todavía se puede criticar al ciudadano dominicano. Qué terrible eso. Eso no debería ser. A cualquier persona le debería dar una enorme vergüenza actuar de esa manera. Y mucho menos al que lo compra. Pero bueno, yo lo que aspiro es que ya el próximo domingo la gente vaya a votar tranquilamente como lo hace siempre, lo haga de manera civilizada y lo haga por convicciones, no por lo que le den. Que piense en quién es el mejor y en base a eso tome la decisión de votar y no en atención a que me van a dar tal cosa o me dieron tal cosa. Bueno, muchísimas gracias, don Isidoro. Bueno, un placer tenerlo por acá. Nosotros vamos a una pausa comercial y más adelante seguimos con AN7 Amanecer.